Yo no sabía que lo que más me dolería no sería su traición. Siempre pensé que tenía la vida que muchas soñaban. Me casé joven, pero no por presión ni por un embarazo inesperado, sino porque realmente creía haber encontrado al hombre perfecto. Él era atento, trabajador, detallista, tenía metas claras y, lo más importante, me hacía sentir segura. Vivíamos en una casa linda en un barrio tranquilo, teníamos una rutina bastante estable y aunque no todo era perfecto, yo creía que lo que teníamos era real. Nos reíamos mucho, hacíamos planes a futuro y hasta teníamos esos rituales tontos que parecen de película, como cocinar juntos los domingos o ver maratones de series abrazados en el sillón. Yo trabajaba desde casa, así que tenía bastante tiempo para encargarme del hogar y también para cuidar a mis papás que viven cerca. Él, por su parte, tenía un pequeño negocio familiar que con los años se convirtió en algo muy exitoso. Gracias a eso, empezamos a tener más comodidades, salidas a comer cada fin de semana, escapadas de viaje, regalos caros sin motivo. Y aunque yo siempre he sido sencilla, admito que me acostumbré a ese estilo de vida más cómodo. Mi prima también era parte habitual de nuestra vida. Desde niñas fuimos cercanas, como hermanas casi. Ella no tuvo la mejor suerte en el amor ni en lo laboral, así que yo, por cariño, muchas veces la ayudaba, la invitaba a quedarse en casa, a compartir con nosotros. Siempre le abrí las puertas sin sospechar nada. Era como una hermana para mí. A veces incluso bromeábamos con que si algún día me pasaba algo, ella sería quien cuidaría de mi esposo. Hoy esa broma me suena como una maldita premonición. Ella empezó a venir más seguido después de que rompiera con su último novio. Yo la entendía, todos necesitamos un lugar seguro cuando las cosas se ponen difíciles. Así que no me pareció raro que viniera a almorzar, que se quedara a dormir un par de días, o que se ofreciera a ayudarle a él con algunos temas del negocio porque, según decía, quería aprender. Él tampoco puso peros. De hecho, hasta me decía que le hacía bien tener a alguien más apoyándolo con ciertos pendientes que yo no entendía. Pero algo empezó a sentirse distinto. No sé cómo explicarlo. Una sensación rara. Como si las cosas ya no fluyeran igual. Como si yo sobrara. A veces entraba en la habitación y los encontraba hablando muy cerca, muy bajito, y se callaban apenas me veían. Otras veces la veía mirarlo con una expresión que no sé cómo describir, no era la de una prima agradecida, era más, posesiva. Incluso hubo una noche en que me levanté al baño y escuché risas en la cocina. Eran ellos dos. A oscuras. Riendo por algo que claramente no me incluía. Cuando entré, se callaron. No dije nada. Pensé que era mi imaginación, que quizá estaba siendo exagerada. Pero algo dentro de mí ya no me dejaba estar tranquila. Empecé a observar más, a prestar atención a pequeños detalles. Como que él empezó a esconder más el celular, que ella ahora se arreglaba más cuando venía a la casa, o que ya no me miraban igual cuando hablaban entre ellos. Y aunque todavía no tenía pruebas, algo en mi corazón ya empezaba a romperse poquito a poco. Porque a veces, el cuerpo sabe lo que la mente aún no quiere aceptar. Al principio pensé que estaba exagerando, que eran ideas mías por el estrés o por estar tan encima de ellos todo el tiempo. Pero mientras más me decía a mí misma que debía confiar, más cosas raras empezaban a pasar. Fue como si al darme cuenta de esa primera sospecha, todo lo que antes me parecía normal empezara a gritarme que algo no estaba bien. Mi esposo comenzó a llegar más tarde de lo habitual, y ya no me avisaba como antes. Yo trataba de justificarlo. Está ocupado con el negocio, pensaba. Pero cuando le preguntaba qué había hecho, siempre me daba respuestas vagas. Tu prima me ayudó a revisar unos papeles, estuvimos resolviendo un problema con los proveedores, fuimos a cotizar algo para la nueva oficina. Siempre con ella. Siempre juntos. Lo que más me dolía no era solo la sospecha, sino que él ni siquiera notaba que me estaba alejando, que me estaba haciendo a un lado. Un día, mientras él se duchaba, sonó su celular. No suelo revisar cosas ajenas, pero ese día, sin pensarlo, lo tomé. Era un mensaje de ella. Decía algo como ¿vas a contarle lo de mañana o todavía no? Me tembló todo. No sabía si abrir la conversación o no. No lo hice. Lo dejé como si nada. Pero ese mensaje me dejó pensando todo el día. ¿Contarme qué? ¿Qué era mañana?
¿Por qué ella me hablaba de forma tan natural por la mañana y por la tarde le mandaba esos mensajes a él? A partir de ahí empecé a observarlos más. Ya no lo hacía desde la ingenuidad. Ahora estaba alerta. Me fijaba en cómo ella lo miraba cuando hablaban, en cómo él la defendía si yo hacía algún comentario sobre algo que no me gustaba. Por ejemplo, un día le dije en broma que estaba viniendo demasiado seguido, y él respondió casi molesto, como si yo fuera una mala persona por decirlo. Es tu prima, está pasando por un mal momento, ¿qué querés que haga, echarla? Me dejó helada. Yo solo estaba haciendo una observación, ni siquiera una crítica, pero él reaccionó con una intensidad que me hizo sentir que no podía hablar de nada sin que se pusiera del lado de ella. También empezó a pasar algo que jamás pensé que viviría en mi propia casa. A veces ella se quedaba a dormir en el sillón, pero de repente, él me decía que durmiera en el cuarto de invitados porque tenía que trabajar tarde en la computadora y que no quería despertarme con la luz. Y yo, como una tonta, lo aceptaba. Una noche me levanté al baño y escuché ruidos en la cocina. Me asomé desde el pasillo y los vi. Él sin polera, ella con una bata mía. Riendo. Tomando vino. Él me dijo que no podía dormir y que ella lo estaba ayudando a relajarse porque estaba estresado. Me sentí invisible. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que empecé a notar cómo mi familia también empezaba a mirarme diferente. Mi tía, la mamá de ella, empezó a tener actitudes raras conmigo. Como si supiera algo que yo no. Comentarios pasivos agresivos. Una vez me dijo no todas las mujeres saben mantener a sus maridos contentos, como al pasar, pero sentí que había veneno en cada palabra. Y mi mamá, que siempre había sido mi mayor apoyo, parecía confundida, como si notara algo, pero no supiera cómo decírmelo. Un día, revisando las redes sociales de mi prima, no sé por qué lo hice, fue un impulso, me di cuenta de que había estado publicando frases como todo cae por su propio peso, la vida me está dando lo que merezco. Nunca te compares con nadie, porque a veces la ganadora está más cerca de lo que crees. Todo eso acompañado de selfies maquillada en mi baño, con mi espejo. Me hervía la sangre. Le pregunté directamente a él si había algo entre ellos. Me miró a los ojos y me dijo que estaba paranoica, que me estaba volviendo loca de celos, que cómo podía pensar eso de él y de mi prima. Lloró. Me abrazó. Me pidió que confiara. Y otra vez, le creí. Quise creerle. Me convencí de que quizás era yo la que estaba arruinando todo con mis inseguridades. Pero algo en mí ya no era igual. Ya no dormía tranquila. Me despertaba con el corazón acelerado. Revisaba todo. Su ropa, su celular, hasta su auto. Quería encontrar algo, cualquier cosa, para demostrarme que no estaba loca. Y entonces, un día, pasó. Vi algo. Algo que no pude ignorar. Y decidí que ya no podía seguir haciéndome la ciega. Decidí investigar. Porque si iba a romperme el alma, al menos quería hacerlo con la verdad en la mano. No sabía si de verdad estaba preparada para saberlo, pero no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando sentía que todo a mi alrededor se estaba cayendo a pedazos. Había algo que me decía que esta vez sí iba a encontrar lo que tanto temía. Y así fue. Una tarde que él dijo que iba a salir a una reunión importante, vi que se le había quedado el computador encendido. No suelo meterme en esas cosas, pero esta vez lo hice. Ni siquiera tuve que buscar mucho. En la carpeta de documentos recientes había una imagen abierta. Era una reserva de hotel. A nombre de él. Una suite de lujo para 2 personas. Pero lo que me hizo temblar no fue eso, fue la fecha, era del día anterior. Y él me había dicho que había estado hasta tarde en la oficina porque se le había caído el sistema. Me puse a buscar más. Encontré fotos. Fotos que no estaban en ninguna red social. Eran selfies de ellos dos. Él y mi prima. Abrazados. En la cama. En una terraza. Sonriendo. Ella usando mi pijama favorito. Ella en el asiento del copiloto de mi auto, el que a veces él usaba cuando el suyo estaba en el taller. No podía creer lo que veía. Sentí que el estómago se me revolvía, que me faltaba el aire. Era como si de pronto se me hubiera nublado todo y solo pudiera ver flashes de todas esas veces en que confié en ellos, en que los defendí, en que me sentí culpable por dudar. Me estaba volviendo loca.
Entonces abrí su WhatsApp desde la versión web. Y ahí fue donde todo se terminó de romper. Conversaciones llenas de complicidad, de secretos, de planes. Ella le decía que ya estaba harta de fingir, que quería que la oficial, o sea, yo, desapareciera de una vez. Que se merecía ser la señora de la casa. Que ya era hora de que él hiciera algo. Y él no la detenía. No la corregía. Solo la calmaba. Le decía que tuviera paciencia, que todo iba a llegar, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Incluso hablaban de mi cumpleaños, de si debían hacer el show completo o no. ¿Qué clase de monstruos eran? Me estaban usando. Me estaban haciendo vivir una mentira mientras ellos dos jugaban a ser pareja a mis espaldas. Ese día no lloré. No grité. No rompí nada. Me quedé en silencio. Sentada frente al computador. Viendo todo una y otra vez. Leyendo esas palabras que ya no podía borrar de mi cabeza. Y lo más enfermo de todo era que ella escribía como si yo fuera una intrusa en su relación. Como si ella fuera la víctima. Como si yo le hubiera robado algo. Todo estaba ahí. Fotos, mensajes, pruebas. No había forma de negarlo, de justificarlo, de ocultarlo. Me habían traicionado de la forma más vil, más sucia, más descarada. Pero todavía había algo peor. En uno de los mensajes ella le decía, no te olvides de hablar con el abogado. Hay que proteger los bienes antes de que se entere de todo. Eso me dejó helada. No solo estaban juntos, no solo me habían mentido, sino que también estaban planeando dejarme sin nada. Sacarme de mi propia casa. De mi propia vida. Como si yo fuera un estorbo. Como si no hubiera sido yo la que los ayudó, la que compartió, la que estuvo ahí cuando ninguno de los dos tenía nada. Ahí fue cuando lo decidí. Ya no iba a esperar más. Ya no iba a preguntarle nada. Ni a suplicar. Ni a llorar. Esa noche no dormí. Me la pasé copiando todo. Guardando las capturas. Imprimiendo los mensajes. Armando una carpeta con todo lo que necesitaba. Porque si pensaban dejarme en la calle, primero iban a saber de qué estaba hecha. No iba a caer sin pelear. Y si se trataba de dolor, ellos iban a probar del suyo. Cuando volvió a casa, fingí estar dormida. Me besó en la frente, como si nada. Como si no hubiera pasado la noche en un hotel con mi prima. Como si yo siguiera siendo la tonta de siempre. Pero esa versión de mí ya no existía. A la mañana siguiente, él me invitó a almorzar. Me dijo que quería que tuviéramos un día especial, que últimamente habíamos estado distantes. Me sonrió. Me abrazó. Me dijo que me amaba. Yo lo miré a los ojos y le sonreí también. Le dije que me encantaría salir. Que me diera una hora para alistarme. Cuando salió de la habitación, supe exactamente lo que tenía que hacer. Ya no había vuelta atrás. Ahora era mi turno. Lo esperé sentada en la mesa del comedor, con todos los papeles impresos delante mío. El sol entraba por la ventana como si nada estuviera pasando, como si el mundo no se hubiera dado vuelta. Escuché cómo se abría la puerta principal, su silbido de siempre, su forma de caminar despreocupada. Apareció con una bolsa en la mano, vino, sushi, chocolates. Como si de verdad creyera que una comida bonita iba a arreglar lo que había hecho. Me miró y sonrió. ¿Lista para almorzar, amor? No le respondí. Solo hice un gesto con la cabeza hacia la silla del frente. Él notó que algo no estaba bien. Dejó las cosas en la cocina y se sentó lentamente. ¿Pasó algo? Preguntó, tratando de sonar tranquilo. Sí. Pasó que ya no me quedan dudas, le dije, y deslicé la carpeta hacia él. La abrió con las cejas fruncidas. Las primeras páginas eran impresiones de los mensajes. Las fotos. La reserva del hotel. Todo. Lo vi empalidecer. Su boca se abrió apenas, pero no dijo nada. ¿Hace cuánto? Pregunté, con la voz temblando pero firme. ¿Desde cuándo están juntos? No, no es lo que pensás, balbuceó. No me mientas. No me des ese discurso de película barata. ¿Desde cuándo? Bajó la mirada. No dijo nada. ¿Desde antes de mi cumpleaños? ¿Desde que empezó a quedarse a dormir en casa?
¿Desde qué me pediste dormir en otra habitación? Fue un error. Fue solo una vez al principio. ¿Una vez? ¿Y las fotos en el hotel? ¿Los mensajes donde planean sacarme de todo? ¿Eso también fue un error? No, no planeamos nada, ella exagera, ¿sabes cómo es? ¿Y vos qué sos? ¿Un niño manipulado? ¿Un tipo sin carácter que se dejó seducir por la prima de su esposa? Tu propia familia. Mi sangre. ¿Tenés idea de lo que hiciste? Me levanté de golpe. Tenía las manos heladas. Él se quedó sentado, sin poder sostenerme la mirada. ¿Sabes qué es lo peor? Que pensé que era yo la loca. Que me estaba inventando todo. Que ustedes dos solo eran cercanos porque querían ayudarme. Y me hacía sentir culpable. No quería hacerte daño. ¿No querías? Me hiciste vivir en mi propia casa como una intrusa. Me mirabas a los ojos mientras te metías en la cama con ella. Me tratabas como si fuera yo la que arruinaba todo. Ella me confundió. Ella no te puso una pistola en la cabeza. Elegiste acostarte con ella. Elegiste mentirme. Elegiste traicionarme. Y por si fuera poco, querías quitarme lo poco que me queda. Hasta eso querías. Él se puso de pie. Yo no quiero perderte. Fue una estupidez. Me dejé llevar. Pero te juro que no significa nada. Fue algo físico. Con vos es distinto. ¿Conmigo es distinto? Después de todo lo que hiciste, ¿crees que me importa tu distinción? No quiero que nos separemos, dijo, con lágrimas en los ojos. Ya nos separamos. Vos tomaste esa decisión el día que decidiste acostarte con ella. De pronto sonó el timbre. Me estremecí. No esperaba a nadie. Caminé hacia la puerta con el corazón en la garganta. Y ahí estaba. Ella. Mi prima. De pie. Con una sonrisa de lado. Sin vergüenza. ¿Podemos hablar? Preguntó, como si no supiera nada. ¿Tenés idea de lo que acabas de hacer? Le dije sin abrir la puerta del todo. Solo quiero explicarte mi versión. No me interesa tu versión. Lo que hiciste no tiene nombre. Vos siempre fuiste la buena, la perfecta. A vos siempre te dieron todo. ¿Y yo? ¿Alguna vez pensaste en lo que yo sentía? ¿Enamorarte de mi marido era la solución a tus traumas? Él se enamoró de mí también. No me busqué solo a mí. Entonces apareció él detrás de mí. ¿Qué haces acá? Le dijo, nervioso. Vine porque dijiste que ibas a hablar con ella. Que íbamos a contarle juntos. Yo no podía creer lo que escuchaba. ¿Juntos? ¿Habían planeado decírmelo en pareja? ¿Como una intervención? Así que era verdad, ibas a dejarme. Él no respondió. La miró. Luego me miró a mí. Y se quedó mudo. ¿Y ahora qué? Le dije. ¿Con cuál de las dos te vas a quedar? Y ahí, en ese silencio incómodo, lo vi dudar. No dijo contigo. No dijo con ella. No dijo nada. Solo se quedó ahí. Perfecto, dije. Entonces los dos se pueden ir a la mierda. Cerré la puerta en su cara. Los dejé afuera. Con su mentira. Con su historia. Con su miseria compartida. Pero no sabía que lo peor todavía no había pasado. Porque lo que descubrí al día siguiente me terminaría de destruir. Y cambiaría por completo la forma en la que pensaba actuar. Pensé que después de enfrentar a los dos, las cosas se calmarían un poco. Que por fin podría respirar sabiendo que ya no había nada más que ocultar, que al menos la verdad estaba sobre la mesa. Pero no fue así. Fue como si al destapar esa cloaca, todo a mi alrededor se empezara a pudrir más rápido. Porque lo que pasó después fue aún más doloroso de lo que imaginé. Lo primero fue mi familia. Creí que iban a estar de mi lado, que iban a apoyarme, a abrazarme, a decirme te creemos, estamos contigo. Pero no. La mitad se hizo la desentendida y la otra mitad se puso de su lado. De ella. Mi tía, su mamá, no solo la justificó, sino que me culpó. Me dijo que yo nunca la había querido realmente, que siempre la hice sentir inferior. Que no era raro que buscara afecto donde sí lo encontraba. ¿Perdón? ¿Afecto?
¿Con mi esposo? Era surrealista. Incluso una prima lejana tuvo el descaro de escribirme un mensaje diciendo que el amor no se elige y que a veces las almas gemelas llegan en los momentos menos esperados. Me daban ganas de romper el teléfono contra la pared. ¿Qué clase de película barata estaban viendo? ¿En qué momento la traidora se convirtió en víctima y yo en la mala del cuento? Mis padres fueron los únicos que estuvieron realmente para mí. Mi mamá lloró conmigo durante horas, me abrazó fuerte y me dijo que no merecía nada de esto. Pero incluso así, se notaba que le dolía profundamente que todo esto estuviera dividiendo a la familia. No era solo mi matrimonio el que se estaba derrumbando, eran años de vínculos familiares que se quebraban como cristales finos. Algunos amigos me mandaron mensajes de apoyo. Otros simplemente desaparecieron. Como si no supieran qué decir. Como si les incomodara tanto mi dolor que prefirieran ignorarlo. Pero lo peor fue la soledad. Me encontraba con días enteros sin ganas de levantarme. No tenía fuerzas ni para llorar. Me sentía vacía. Había momentos en los que dudaba de mí misma, como si yo hubiera provocado todo esto. Como si de alguna manera, me lo mereciera. Me volví paranoica. Soñaba con ellos. Despertaba agitada, creyendo que todavía estaban en la casa. Cada rincón me recordaba algo. La cocina donde cocinábamos juntos. El sofá donde él me abrazaba. El baño donde ahora sabía que ella también se había metido. Todo era una tortura. Pasaron días así. Lentos, pesados. Hasta que una tarde, mientras sacaba la basura, me crucé con el vecino. Siempre había sido amable, pero distante. Esa vez me saludó diferente. Me preguntó si estaba bien. Dudé en responder, pero solo le dije estoy sobreviviendo. Él asintió y me dijo que si necesitaba algo, aunque fuera compañía para un café, su puerta estaba abierta. No sé por qué, pero esas palabras se me quedaron grabadas. Esa misma noche, cuando sentí que me ahogaba otra vez, fui y toqué su puerta. Y él simplemente me dejó entrar. Me preparó té. Me escuchó. No dijo cosas como va a pasar ni tú eres fuerte. Solo me dejó hablar. Y llorar. Empecé a ir más seguido. No todos los días, pero cuando sentía que ya no podía más. Hablábamos de cualquier cosa. A veces solo nos sentábamos en silencio. Me di cuenta de que me hacía bien. Que por primera vez en semanas, me sentía vista. No como la esposa traicionada, no como la víctima de un escándalo familiar, sino como una persona. Entera. Rota, pero entera. Y así, de a poco, algo dentro de mí empezó a recomponerse. Hasta que un día, volviendo del supermercado, lo vi. A mi ex. Estaba en la esquina, esperando. Me llamó. Me acerqué solo por curiosidad. Me dijo que necesitaba hablar, que las cosas no habían salido como pensaban. Que ella se había ido. Que lo había dejado apenas supo que la cuenta de ahorros estaba congelada. Que lo único que le pidió fue que le transfiriera lo que le había prometido y después desapareció. Se quedó solo. Sin plata. Sin casa. Sin nada. Me miró con los ojos rojos, como si yo pudiera salvarlo. Me dijo que me extrañaba. Que se había equivocado. Que quería volver. Me quedé mirándolo sin decir nada. No porque no tuviera palabras, sino porque ya no me interesaba usarlas con él. Lo que más me dolía no era que me hubiera engañado. Era haber perdido tanto tiempo creyendo que eso era amor. Lo dejé hablando solo. Entré a casa, cerré la puerta y me senté en el sillón. Tenía miedo de que intentara volver a buscarme. Pero lo que no sabía en ese momento era que alguien más ya estaba empezando a ocupar un espacio que él había dejado vacío. Alguien que siempre estuvo cerca. Alguien que, sin decir mucho, estaba sanando todo lo que él había destruido. Nunca pensé que iba a decir esto, pero hoy agradezco que todo se haya roto. Agradezco haber descubierto la verdad, aunque me destruyera. Porque si eso no hubiera pasado, seguiría atrapada en una relación en la que era yo la única que amaba, la única que daba, la única que se esforzaba por sostener lo que él ya había dejado caer hacía mucho. No me di cuenta de cuánto me había perdido a mí misma hasta que toqué fondo. Hasta que me vi sola, llorando en el suelo de la cocina, preguntándome qué hice mal, en qué fallé. Y ahora lo sé, no fallé. Amé con fuerza.
Con entrega. Con fe. Y eso no es un error. El error fue quedarme tanto tiempo al lado de alguien que nunca me valoró como merecía. Después de ese encuentro con él en la esquina, no volvió a buscarme. Supongo que entendió que su tiempo se había acabado. Que ya no tenía poder sobre mí. Que la mujer que lo había esperado con la cena servida, que lo había perdonado más de una vez, ya no existía. Empecé a rehacer mi vida. Primero despacio, con pasos chiquititos. Cambié los muebles. Pinté las paredes. Regalé todo lo que tenía su olor, su energía, su recuerdo. Me costó, no te voy a mentir. Pero empecé a sentirme libre. Me reencontré con amigas que había dejado de ver. Retomé cosas que me gustaban y había abandonado. Volví a reír. A reír de verdad. Y él, bueno, supe por terceros que está viviendo en un departamento prestado, que está en juicio con uno de sus socios, que está solo. Lo más triste es que aún así, sigue culpando a los demás por lo que le pasó. No aprendió nada. Y mi prima, desapareció como el humo. Se fue con otro tipo, más viejo, con más plata. Una vez me mandó un mensaje, como si nada, diciendo que esperaba que algún día pudiera perdonarla. No le respondí. No porque no haya perdonado, sino porque entendí que algunas personas no merecen volver a tener acceso a ti, ni siquiera a través de una palabra. Y después está él. El vecino. El que nunca me pidió nada. El que me escuchó sin interrumpir. El que apareció sin querer nada a cambio. Empezamos a salir, sin presiones. Sin etiquetas. Solo dejándonos sentir. Y con él aprendí algo que nunca había sentido, paz. No mariposas explosivas, no adrenalina de montaña rusa. Paz. Confianza. Y eso vale más que cualquier emoción momentánea. No sé qué va a pasar con nosotros. No sé si es para siempre. Pero sí sé que hoy soy feliz. Y que me siento viva de nuevo. Miro hacia atrás y no me reconozco. Y me encanta. Porque esa versión rota, dependiente, callada, quedó atrás. Hoy me elijo. Hoy me cuido. Hoy sé poner límites. Hoy no necesito que nadie me complete, porque estoy completa sola. Y si alguien quiere estar en mi vida, tiene que venir a sumar, no a destruir. No me arrepiento de haber amado. Me arrepiento de haberme olvidado de mí. Pero ya no más. Si estás pasando por algo parecido, si te sentís vacía, si te estás cuestionando tu valor por alguien que no te ve, salí de ahí. No te lo mereces. No estás loca. No estás exagerando. Solo estás despertando. Y aunque duela, aunque parezca que no vas a poder sola, vas a poder. Porque cuando te elijas, el mundo va a empezar a girar a tu favor. Porque no hay nada más poderoso que una mujer que decidió dejar de mendigar amor. Hoy no lo digo desde el dolor. Lo digo desde la libertad. Y desde la certeza de que merezco algo mejor. Siempre.